Hola chicos, nuevamente con ustedes Teacher Puma. En esta oportunidad continuamos trabajando problemas de progresión aritmética, pero en esta oportunidad vamos a trabajar otro algoritmo que tiene que ver con la suma de los términos, ¿correcto? De cada uno de estos términos en toda una progresión. Estos problemas están propuestos para el tercer año de secundaria y para desarrollarlos vamos a desarrollar primero unos saberes previos donde aplicaremos el algoritmo que les hice mención, ¿correcto? Veamos entonces. ¿Qué es lo que nos dicen, no? En la siguiente progresión aritmética, y lo que nos están dando justamente ya es la progresión aritmética, la vamos a separar, ¿correcto? Lo vamos a colocar por acá. A ver, listo. Calcular la suma de los términos, ¿correcto? Muy bien. Recordemos que este viene a ser el primer término, este viene a ser el segundo término, y bueno, y el 120 vendría a ser el último término, ¿correcto? Muy bien. Como me piden calcular la suma de los términos, entonces rápidamente voy a requerir del algoritmo. La suma de todos los términos de una progresión aritmética dice que es igual a la semisuma del primer término con el último término, ¿correcto? Con el último término, semisuma, multiplicado por la cantidad de términos. A ver, veamos, ya vamos a reconocer. Bueno, lo que me están pidiendo es la suma. Conozco el primer término, ¿correcto? Se encuentra acá. Pero lo que no conozco, si ustedes se dan cuenta, es el número de términos. Porque rápidamente el último término, que es AN, si lo conozco, es 120. Entonces, al no conocer N, es donde rápidamente tendría yo que ir a apoyarme del algoritmo de encontrar justamente N. Y para ello, si recordamos, habíamos trabajado que el último término en una progresión es igual a la suma del primer término más el producto de los términos menos 1 por la diferencia, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar en este algoritmo, vamos a trabajar en encontrar el número de términos. A ver, veamos, el último término lo reconozco, es 120. El primer término también lo reconozco, es 12. El número de términos justamente es lo que voy a calcular, pero la diferencia, recordemos, acá está la diferencia, más 4, ¿verdad? Entonces es 4. Rápidamente, este 12, que está sumando a todo este otro término, lo voy a pasar al otro lado a restar al 120. 120 menos 12, esto es 108. ¿Correcto? Quedándome n menos 1 todo por 4. Este 4 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces, a pasar a dividir al 108 voy a tener 27. 108 entre 4 es 27. Es así que 27 será igual a n menos 1. Y si el menos 1 lo paso al otro extremo, en este caso pasará a sumar, entonces n va a ser igual a 28. Significa que tengo 28 términos. Es así donde voy a emplear ahora sí mi algoritmo. A ver, veamos. Vamos a calcular justamente la suma de todos esos términos. Vamos a calcular la suma de estos mis 28 términos, que va a ser igual. El primer término lo reconozco que es 12. El último término es 120. Todo ello dividido entre 2, pero multiplicado por 28. ¿Correcto? Listo. Entonces, una vez que ya tengo ello, lo único que tengo que hacer es, pues, calcular. 12 más 112, esto de acá es 132. 132 medios por 8, ¿correcto? Por 28. Muy bien. Voy a sacar la mitad de 132 entre 2 es 66. 66 por 28. ¿Y cuánto será 66 por 28? Esto de acá va a ser igual a 1848. Entonces, de esa manera he podido calcular la suma de los términos, ¿correcto? De estos 28 términos en esta progresión aritmética. Vayamos a desarrollar otra pregunta de saberes previos donde vamos a aplicar ese algoritmo.
Veamos. De nuevo me dice en la siguiente progresión aritmética. Uy, perdón. Vamos a ver acá algo. Ya. Muy bien. Vamos a copiar un poquito más abajo. En la siguiente progresión aritmética, calcula la suma de los 15 primeros términos. Entonces, rápidamente, lo que me están diciendo es que el último término es el A15, ¿correcto? Y me están pidiendo la suma. ¿Recuerda? La suma de los 15 primeros términos. Recordemos, es igual a la 1 más, en este caso sería el A15, mejor dicho el primer término, más el último término, entre 2, todo por la diferencia. Veamos. El primer término sabemos de que es 15. El último término tendríamos que ir a buscarlo. Pero la diferencia conozco que es esta razón aritmética que viene a ser 3. ¿Correcto? 3. Ahí está. Esta es la diferencia. Entonces, rápidamente, para calcular esta suma de los 15 primeros términos, digo, ¿conozco a 1? Sí. ¿Conozco a 15? No. La diferencia, sí. Entonces vamos encontrando quién es A5. Entonces, para ello, nuevamente recurrimos a nuestra formulita y decimos, para calcular un término 15, debería de conocer mi primer término y a ello sumarlo el número de términos menos 1 por la diferencia. A ver, voy en busca de la 15, ¿no? O mejor dicho, de mi término 15. Veamos. El primer término es 15 más los términos, el número de términos. Chicos, aquí hay un pequeño error de mi parte. Esto no era diferencia, sino era n, ¿correcto? Es el número de términos, como lo habíamos visto hace un momento, ¿correcto? Aquí, número de términos. Listo. La emoción. Entonces, rápidamente, el n no conozco. Sí conozco. El n es 15, ¿no? Son 15 términos menos 1. Entonces, todo ello lo voy a multiplicar por la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Nos había salido 3. A ver, veamos. ¿Cuánto es el término 15, no? Es 15 más, y por acá yo tengo un 15 menos 1. En este caso vendría a ser 14 por 3. ¿Cuánto es 14 por 3? Este 14 por 3 vendría a ser 42. Entonces yo tendría 15 más 42. Esto de acá me da 57. Entonces ya encontré prácticamente el último término, ¿no? Mi A15, ya lo encontré, es 57. Es así que voy a pasar ahora a calcular esta suma de los 15 primeros términos. Entonces, para calcular rápidamente digo, la suma de estos 15 primeros términos vendría a ser el primer término, que viene a ser 15, más el último término, que en este caso viene a ser 57, sobre 2, todo multiplicado por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tengo? Tengo 15 términos. Continuamos. La sumatoria de estos 15 términos de esta progresión aritmética vendría a ser 15 más 57, esto de acá va a ser igual a 72. 72 medios, ¿correcto? Multiplicado por 15. Ahora, continuamos. 72 entre 2, esto de acá va a ser igual a 36. Entonces 36 por 15, esto va a ser igual a 540. Entonces de esa manera he podido calcular la suma de estos 15 primeros términos en esta mi progresión. Una vez que ya calculé, o mejor dicho, he aplicado justo dos algoritmos. Primero, para encontrar la sumatoria de todos mis términos, tengo que también tener presente el otro algoritmo para calcular cualquiera de los elementos que me hace falta, ¿correcto? Entonces, ahora sí pasamos a desarrollar el siguiente enunciado. Entonces, para ello voy a separar la pregunta número 2, ¿correcto? Ahí está. Y me quedo con la primera. Veamos qué es lo que nos dice. María empezó a ahorrar el primer día, ¿no? Acá está el primer día del mes de marzo.
Si se sabe que el primer día ahorró 20 céntimos y cada día va ahorrando 20, ahí tenemos la razón, ¿no? Va aumentando de 20 céntimos en 20 céntimos. ¿Cuántas monedas de un sol podrá obtener como máximo al cambiar el dinero ahorrado en el mes de marzo? ¿Correcto? Entonces lo que me está pidiendo es saber cuánto de dinero va a ahorrar durante estos 31 días. Entonces, si nosotros lo convertimos en una progresión aritmética, diremos, tenemos el A1, tenemos el término 2, o el primer ahorro, el segundo ahorro, el tercer ahorro, y sucesivamente hasta llegar al ahorro 31. ¿Correcto? Entonces, ¿qué conozco? Conozco que tengo 20 céntimos el primer día, luego conozco la razón que va aumentando 20 céntimos en 20 céntimos, entonces el segundo día voy a ahorrar 40 céntimos y así sucesivamente, más 20 voy a ahorrar 60, ¿no? Entonces, lo que nos están pidiendo es, pues, ¿cuánto ahorra en total, no? Entonces, para ello tendría que decir, bueno, lo que me están pidiendo calcular es la suma de todos los ahorros de cada uno de los días. Entonces, para calcular esta suma de estos 31 días, tendría que conocer el primer día más el último día, dividirlo entre 2 y luego multiplicarlo por la cantidad de días, ¿correcto? En este caso, por 31 días. Pero, me doy cuenta que hay un dato que no conozco, que es el término 31. Entonces, rápidamente voy en busca del término 31, que viene a ser el término primero más el producto de los términos menos 1 por la diferencia. Veamos. El término 31 va a ser igual al primer término. Acá está. Es 20 más... ¿Cuántos términos son? 31 menos 1 por la diferencia. ¿De cuánto en cuánto va avanzando? De 20 en 20. Entonces, el último ahorro del mes va a ser igual a 20 más 31 menos 1, en este caso vendría a ser 30, ¿correcto? 30 por 20. Listo, entonces de esa manera voy a encontrar que el día 31 he ahorrado 20 más 30 por 20, 600, mejor dicho, he ahorrado 620 céntimos. Estamos hablando de céntimos. Ese es el ahorro en el día 31, pero lo que me están pidiendo es todo el ahorro. Entonces ahora sí, vamos a reemplazar, ¿correcto? Decimos. Entonces la suma de todos esos ahorros vendría a ser igual. El primer término, acá está, es 20, ¿correcto? Es 20. 20 más. El último término, ya lo tengo, es 620 sobre 2 por la cantidad de términos, que en este caso vendría a ser 31. Entonces, la sumatoria de estos 31, la sumatoria de estos 31 ahorros vendría a ser 20 más 620, esto de acá va a ser igual a 640 medios por 31, ¿correcto? Continúo, entonces va a ser igual a 640 entre 2, 320 por 31, ¿correcto? Por 31. Nuevamente acá hay un error de mi parte, ¿o no? No, ahí está bien, ¿sí? Por ahí visualizaba, sí está correcto, porque este es n, ¿correcto? N, ¿qué significa? La cantidad de TR, ¿correcto? Muy bien. Seguimos. Bueno, en este caso vamos a tener que multiplicar 320 por 31 y esto me va a generar 9.920. 9.920, ¿correcto? Ahí está. Pero recuerden que son céntimos, ¿no? Son céntimos. Estos de acá son
céntimos. Ahora la pregunta es, lo que me están pidiendo es soles. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Solo dividir entre 10. Al dividir entre 10 lo voy a poder convertir entre 10 para convertirlo en soles. Es así que al dividir 9.920 céntimos entre 10 voy a tener 992 soles. Entonces de esa manera he podido culminar este primer enunciado. Y tiene que ver mucho con los otros dos que había trabajado anteriormente, ¿correcto? Para calcular la suma tendría yo que conocer los elementos, ¿no? De repente no conozco el primer término, o de repente no conozco el último término, o de repente no conozco la cantidad de términos. Entonces para ello me agencio del otro algoritmo. Pasemos entonces a la pregunta número 2. Dice, el segundo término, entonces veamos, vamos a construir el primer término, el segundo término, el tercer término, y así sucesivamente hasta llegar, dice, a un término, hay que ponerle por acá, a un término 7, ¿no? Porque nos hablan de un término 7. El segundo término es 7. Y el séptimo término es 22. Determinar el valor de la suma de los 10 primeros términos. Entonces, esto sería a 8, a 9, ¿correcto? Y acá está, de los 10 primeros. La suma de estos 10. Pero para ello, para encontrar esta suma, debo de conocer el primer término, debo conocer el último término y la cantidad de términos, ¿correcto? Y la cantidad de términos, pues lo sé, es 10. Entonces, para ello, lo que yo podría hacer es hacer unos medios aritméticos, ¿no? Como es cortito, rápidamente decir, bueno, de 2 a 3, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿No? De 2 a 3 va 1, a 4, a 5, a 6 y a 7. Miren, ¿cuántos espacios hay? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. ¿Correcto? ¿Y cómo encuentro esta diferencia? Esta es una forma más rápida, ¿no? Para no emplear fórmulas. ¿Cómo encuentro esta diferencia? Restando. O sea, estos de acá vienen a ser D. Miren, ¿cómo encuentro D? Si ustedes se dan cuenta que cuántos D hay acá, miren. Entonces, para encontrar este D, escuchen, o fácilmente yo podría decir, ¿acá cuántos D hay? Hay 5. 5D. Pero estos 5D es una distancia. Es una distancia desde 7 a 22. Entonces, ¿cuánto es esa distancia de 22? ¿No? De 7 a 22. Ahí está, ¿ve? Entonces, 5D, esta es otra estructura, otra forma, sin emplear el algoritmo, va a ser igual a 15. Es así que la diferencia vale 3. Entonces, mi diferencia vale 3. Y si mi diferencia vale 3, entonces hacia atrás le resto 3. Y 7, 7, ahora el primero será 4. ¿Correcto? Y puedo seguir avanzando sin emplear quizás algoritmo. Miren, 8, 9, 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a tener que sumar, fíjense, otra estrategia. Ahí está. Al 22 le tengo que sumar 9. Entonces significa que esto es 31. Entonces, miren, de esa manera, un poquito más cómoda, rápidamente voy encontrando la sumatoria de estos 10 primeros términos. Y para ello, debo de conocer el primer término, lo debo de sumar con el último término, en este caso el término 10, dividirlo entre 2 y rápidamente multiplicarlo por justamente la cantidad de términos que viene a ser, en este caso 10. La sumatoria de estos 10 primeros términos vendría a ser el primer término, que es 4, el último término, que es 31, ¿correcto? Sobre 2 y todo multiplicado por 10, ¿correcto? Porque son 10 términos. 4 más 31, esto es 35 medios, todo por 10. Rápidamente tengo por acá 35 por 10, 350 medios, y esto va a ser igual a 175. Entonces,
rápidamente, la suma de estos 10 primeros términos de esta sucesión es 175. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo estás y compartir este videito con tus demás compañeros. Con usted, Teacher Puma te dice hasta un nuevo videito. Nos vemos, chicos.